mm, sabemos de que eso no es cierto, ¿no es cierto? Porque si va cambiando, ¿no es cierto? En cada posición va cambiando la energía, las formas de energía van cambiando en cada posición. Entonces decimos de que tanto la energía potencial como la energía van cambiando, la energía cinética van cambiando, ¿no es cierto? Entonces decimos, la energía potencial elástica varía con la posición, ¿no es cierto? Ya, falso entonces. La segunda dice, la energía cinética se conserva, tampoco no se conserva, ¿no es cierto? La energía cinética varía con el tiempo. Entonces va variando con el tiempo la energía cinética. ¿Sí? Ok, entonces no hay ¿no? La ley del, ahora sí, se cumple que la ley de la conservación de energía, de la ley de la conservación de la energía mecánica, sí. ¿Por qué? La energía mecánica es la energía máxima cuando es la energía que se obtiene cuando se estira, se hace el máximo estiramiento al resorte. Entonces ahí se consigue la máxima energía. Entonces, ¿qué es igual a la máxima energía? Entonces, la máxima energía que se conserva, o la energía mecánica, y que se va a conservar, es 1/2 de K por la amplitud al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, esa energía se conserva. Pero en cada punto se va transformando en energía cinética y energía potencial elástica, en cada punto que se va moviendo el cuerpo, ¿no es cierto? En cada punto va moviendo. Entonces, solamente sabemos, ¿no es cierto? Comprobamos de que en los extremos solamente existen energía potencial elástica. En los extremos solamente existen energía potencial elástica. Y en el punto de equilibrio solamente existe energía cinética. Solamente existe energía cinética. Nada más. Pero en los demás puntos, ¿no es cierto?, de la trayectoria de ese movimiento, están presentes las dos energías. Energía mecánica, energía cinética y energía potencial elástica. ¿Ya? Entonces, pero es una sola energía que se conserva, ¿no es cierto? Hemos dicho que la máxima energía es 1/2 de K por A al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Ya? Por la amplitud al cuadrado. Es la máxima energía que se obtiene. Tanto en este movimiento como en el movimiento oscilatorio, en el movimiento ondulatorio también. En movimiento ondulatorio hacemos caer una piedra, ¿no es cierto? Ya que hemos visto esa clase de movimiento, entonces la deformación máxima que se obtiene en esa caída de la piedra sobre el agua, se está obteniendo la energía mecánica. Esa energía mecánica se conserva. Claro, sus formas van cambiando en cada punto. Su forma va cambiando, ¿no? Convirtiéndose en energía mecánica, en energía cinética y energía potencial. ¿Ya? Entonces, que quede claro. Entonces, falso, falso, verdadero. El otro problema dice lo siguiente. Dice, el movimiento armónico simple es un movimiento periódico del vaivén. Es un movimiento periódico del vaivén. ¿Ya? Del vaivén. Es un movimiento, se dice, el movimiento armónico simple es un movimiento periódico del vaivén. En el que un bloque oscila respecto a la posición de equilibrio en la dirección determinada. Considerando que el movimiento armónico simple para un sistema de bloque unido a un resorte indicar la verdad. Solamente estamos hablando de un bloque unido a un resorte, ¿no es cierto? Indicar lo verdadero y lo falso, ¿no es cierto? Para las siguientes proposiciones. Dice, el periodo del sistema que se altera cuando cambia la gravedad, el periodo del sistema se altera cuando cambia la gravedad. Eso es falso, porque el periodo, estamos hablando de resorte bloque, nada tiene que ver con el péndulo, ¿no es cierto? Es un movimiento del péndulo. Entonces, el periodo para este sistema no depende de la gravedad. Tercero, dice, el periodo disminuye cuando la amplitud de oscilación aumenta. Cuando la oscilación aumenta. También decimos que es falso, porque el periodo que puede modificar por una variación de la masa o de la constante elástica del resorte. Porque estamos hablando de bloque resorte, ¿no es cierto? Entonces, va a depender de qué, de la masa y de la constante elástica. Entonces, el periodo no depende de la amplitud.
¿Ok? El otro dice lo siguiente, ¿no? Dice, la fuerza resultante máxima que actúa sobre los bloques se genera en la posición de equilibrio. Eso es falso también. Sabemos de que la fuerza resultante es proporcional a la aceleración. Entonces, la fuerza resultante máxima se genera en los puntos de retorno, o sea, en los puntos extremos. ¿Ya? En los puntos extremos o de retorno, ¿no es cierto? Se genera la fuerza resultante. ¿Ya? Entonces es falso. Entonces las tres proposiciones son falsas. Concluimos con este tercer problema, que la cual dice lo siguiente, ¿no? Dice, después de posarse, en un planeta desconocido, una exploradora espacial construye un péndulo simple con longitud de 1.8 metros y observa que efectúa 8 oscilaciones completas de 24 segundos. Determine la magnitud de la gravedad del planeta. Determine la magnitud de la gravedad del planeta. Desconocido, simplemente. Entonces decimos, sabemos que la frecuencia, nos están dando acá, son número de oscilaciones por el tiempo. ¿Cuántas son números de oscilaciones? 8, dice, ¿no? 8 oscilaciones. El tiempo es 24 segundos. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia? 1/3. Sabemos que la frecuencia natural es la inversa del periodo. Sabemos que la frecuencia natural es la inversa del periodo. Entonces, la frecuencia es igual a 1/3, que es igual a 1 sobre el periodo. En la cual el periodo es igual a 3 veces 3 segundos. El periodo es igual a 2pi por raíz de que longitud sobre la gravedad. 2pi raíz de la longitud sobre la gravedad. El periodo al cuadrado es igual a 4pi cuadrado longitud sobre la gravedad, donde la gravedad es igual a 4pi al cuadrado por n, sobre el periodo al cuadrado. Entonces, la gravedad, despejando la gravedad, entonces reemplazamos los datos. 4pi cuadrado. Pi cuadrado es 10. 4 por 10, 1.8 sobre 3 al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces nos genera que es igual a 8 metros sobre segundo. Entonces, eso es, nos piden la magnitud de la gravedad del planeta desconocido. Ok, jovencitos, entonces son esos tres problemas que faltaban en su desarrollar lo que estaba en su separata como, porque los profesores deben desarrollar todos los problemas que están de clase, ¿no es cierto? Los ejercicios de clase se deben desarrollar en clase. Bueno, jovencitos, cumplimos con ustedes. Vamos ahora sí a retornar a nuestro... Es lo mismo. Entonces nosotros hemos visto aquí oscilaciones. Después hemos visto movimiento mecánico, movimiento ondulatorio, ¿no? La clase de movimiento ondulatorio hemos dicho que existen dos, dependiendo de su medio, ¿no es cierto? Hemos dicho la clasificación de la... ¿Ya? Entonces hemos visto la clase pasada, ¿no es cierto? Movimiento también ondulatorio. Hemos clasificado el movimiento de forma de su modo, ¿cómo de su forma? O su forma de moverse, ¿no es cierto? Ese movimiento ondulatorio. Entonces hemos visto que se puede mover longitudinalmente y transversalmente, ¿no es cierto? Entonces decimos que se mueve longitudinalmente cuando el desplazamiento está en la dirección de la velocidad de propagación, ¿no es cierto? Hemos visto también, entonces, ejemplo de eso, hemos dado ejemplo de ese cuerpo, entonces, hemos dado que es el sonido, ¿no es cierto? Pero el sonido también es una onda mecánica. ¿Por qué? Porque solamente puede existir sonido si existe un medio donde pueda desplazarse. Puede ser sólido, líquido o gaseoso. Entonces, no existen esos medios, no podemos percibir ninguna clase de sonido. No existe sonido. ¿Ya?
Entonces, eso es lo que hemos visto y hemos desarrollado en la clase pasada. También existen las ondas transversales, ¿no es cierto? Las ondas transversales son aquellas ondas que su desplazamiento es perpendicular a la velocidad de propagación. Son ondas transversales. Entonces, ¿cuáles son esas ondas transversales? Son las ondas electromagnéticas. Pero también sabemos que las ondas electromagnéticas son ondas no mecánicas. ¿Por qué? Se le dice no mecánicas porque tienen la finalidad de poderse propagar en el vacío. De propagarse en el vacío, ¿no? Entonces, en eso consiste esto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es indicar qué son las ondas y cuáles son las aplicaciones que vamos a realizar. La aplicación estrictamente va a estar relacionada con la óptica geométrica, ¿ya? De las ondas electromagnéticas y esencialmente de la luz, ¿ya? Entonces decimos lo siguiente: ondas electromagnéticas. ¿Qué es una onda? Vamos a decir lo siguiente, entonces. Son producidas por vibraciones de cargas eléctricas, ¿ya? Y son ondas transversales, sí, son ondas transversales también, ¿ya? Son producidas por vibraciones de cargas eléctricas. Se describen constituidas por un vector de campo eléctrico y un vector de campo magnético, los cuales oscilan en direcciones mutuamente perpendiculares con la velocidad de la onda, ¿ya? Oscilan mutuamente perpendiculares con la velocidad de la onda. ¿Ya? Ok. La longitud de la onda y la frecuencia de una onda electromagnética en el vacío son inversamente proporcionales, ¿ya? Entonces, la rapidez lo expresamos de la siguiente manera, ¿no es cierto? La luz nos genera estas ondas. Son ondas transversales. Son ondas transversales porque el desplazamiento, ¿no es cierto? Que el desplazamiento es vertical, ¿no es cierto? Ese es el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento es vertical, ¿ya? Y la velocidad de propagación es como indicamos ahí en la figura, ¿no es cierto? Se está desplazando en el eje X y el desplazamiento es vertical. Aquí se genera la combinación entre el campo magnético y el campo eléctrico, que se están desplazando verticalmente, ¿no? A la velocidad de propagación, ¿ya? Tanto en la parte del eje XZ como en el eje Y, ¿no? Entonces, la onda se está propagando en el eje X, ¿ya? Entonces, eso se genera, así es como se generan las ondas electromagnéticas. Un ejemplo, estamos poniendo el foco, que nos da la luz, ¿no es cierto? Entonces, las luces. La luz es una onda electromagnética, una de las clases de ondas electromagnéticas, ¿no? Ya lo vamos a difundir en la próxima clase, ¿no es cierto? Entonces, es una de las ondas electromagnéticas, ¿ya? Es una de las clases de las ondas electromagnéticas, la luz, ¿ya? O también conocido como onda visibles, onda visibles. ¿Por qué? Porque nos ayuda a visualizar las cosas, Para eso, esencialmente, nos interesa la luz, ¿no es cierto? Entonces, estudiamos nosotros el ejemplo del sonido, porque tenemos un receptor que son los oídos. Estudiamos esencialmente el sonido. Estudiamos esencialmente la luz, ¿por qué? Porque tenemos un receptor que es la luz, que son nuestros ojos, ¿ya? Entonces, en eso va a consistir el tema de ahora, ¿no? En definir dos fenómenos esenciales, lo que es el fenómeno de reflexión y el fenómeno de refracción. Sus aplicaciones están en los espejos y lentes. Y eso es lo que vamos a hacer, y eso se denomina óptica geométrica, ¿ya? Entonces esa es la onda, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es su velocidad? La velocidad es única en el vacío, que es la longitud por sobre la frecuencia. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? 3 por 10 elevado a las 8, que lo vamos a confirmar más después, ¿no? ¿Ya? Que ya lo conocemos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Aplicaciones de las ondas electromagnéticas radicadas a la óptica geométrica.
Entonces, aplicación de las ondas electromagnéticas, óptica geométrica, y vamos a ver el fenómeno de reflexión. Esencialmente vamos a ver el primer fenómeno de reflexión. Entonces, ¿para qué nos sirve el fenómeno de reflexión? Nos sirve para la formación de imágenes en espejos planos y esféricos. ¿Para qué nos sirve esta aplicación? ¿No es cierto? ¿No? Esta aplicación de la óptica geométrica es para demostrar el fenómeno de reflexión. Mediante el fenómeno de reflexión nosotros vamos a ver cómo se forma, cómo es la formación de las imágenes en los espejos planos y esféricos. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Son ondas electromagnéticas, ¿ya? La luz. Entonces, una aplicación es en la óptica geométrica. ¿Qué es la óptica geométrica? ¿No es cierto? Estudia uno de los fenómenos llamado un fenómeno de reflexión. Con el fenómeno de reflexión. ¿Qué cosa es el fenómeno de reflexión? Es la que nos ayuda a visualizar cómo es la formación de imágenes, ¿no es cierto?, en los espejos planos y esféricos. Y eso es lo que vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un espejo plano. Mire cómo se forma la imagen, ¿no? La imagen se forma detrás del espejo, ¿sí? ¿Y cómo le denominamos si está detrás del espejo? Todas esas características lo vamos a aprender, ¿ya? Igual modo, tenemos aquí, ya no solamente plano, sino si el espejo es esférico. Se dice esférico porque es parte de una esfera, de un cascarón de esfera, para ser exacto, ¿ya? Entonces, un espejo se denomina así, ¿no? Entonces, tenemos eso. ¿Cómo son la formación de imágenes que se forman en un espejo, tanto plano como es? Y eso es lo que vamos a ver en esta clase. ¿Okay? Entonces tenemos ahí lo siguiente: óptica geométrica, fenómeno de reflexión. El fenómeno de reflexión. La ley de reflexión, entonces. El rayo de luz incidente y el rayo de luz reflejado y la normal están en el mismo plano, ¿ya? Tenemos ahí ondas incidentes que van a ser reemplazadas. En este tema que se enseña, que es óptica, reemplazamos el nombre de onda incidente, ondas, por el nombre de rayo. Reemplazamos el nombre de onda, es de lo mismo, sino se utiliza más rayo, ¿ya?, cuando hablamos en óptica, ¿ya? Entonces tenemos las ondas incidentes y las ondas reflejadas. ¿Cuál es la característica? Primero, que se desplaza en un mismo medio, en el medio 1. Ahí están las dos ondas, tanto incidente como reflejada. ¿Qué otro término más? También está el término de la normal. Entonces, esos tres están en un solo medio, en el medio 1. Entonces, hemos dicho que las ondas incidentes se reemplazan por los rayos incidentes. Ya vamos a utilizar la palabra rayo incidente ahora. Ya no onda, sino rayo incidente para el tema de óptica. Entonces, tiene su ángulo de incidencia, ¿sí? También se genera el rayo reflejado, en la cual va a tener también su ángulo reflejado. Entonces, ¿qué nos dice este fenómeno? Nos dice este fenómeno, cuando se presenta este fenómeno, nos dice que el ángulo de incidencia va a ser igual que el ángulo de reflexión. ¿Ya? Se demuestra que el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión. El rayo que incide va a reflejarse, ¿no es cierto?, mediante el rayo reflejado, donde sus ángulos van a ser iguales, ¿ya? Entonces es la característica principal que nosotros debemos tener cuando se cumple la ley de reflexión, ¿ya? Los ángulos van a ser iguales, en la incidencia como el reflejado. Bueno, le reafirmo entonces. En el contexto de la óptica geométrica se utiliza el modelo de rayo de luz rectilíneo en lugar del concepto de onda, ¿ya? Que quede claro, que es lo mismo, ¿no? Si no, es la utilización más fiable que se utiliza en esta parte. Ok. Espejo plano, entonces. Un espejo, ¿qué es un espejo? Un espejo es una superficie lisa muy reflectante. ¿Ya? En un espejo plano, los rayos de luz se reflejan y forman una imagen virtual.
¿ya? En un espejo plano. En un espejo plano. Tenemos el espejo, tenemos el objeto, tenemos la imagen virtual. Pasamos un rayo, el rayo 1, el rayo 2 que se va a reflejar, ¿no es cierto? El ángulo forma rayo 2, el ángulo incidente y el ángulo reflejado. Entonces, ¿cómo se forma la imagen? Se proyecta, el rayo 1 se proyecta, luego lo hacemos interceptar con el rayo reflectado, ¿ya? Con el rayo reflectado, ¿ok? Entonces, tenemos ahí, incide y lo proyectamos también. Entonces, la intersección entre los rayos 1 y 2 nos va a generar, ¿qué cosa? La imagen virtual. Entonces, ¿qué es lo que debemos determinar? La posición, ¿ya? La posición del objeto, como también la posición de la imagen. En otra palabra, la distancia objeto, distancia imagen. ¿Dónde se encuentra la imagen? ¿Dónde se encuentra el espejo? Entonces, para este caso, decimos lo siguiente entonces. La distancia del objeto al espejo, del objeto al espejo, va a ser igual a la distancia de la imagen del objeto. Van a ser iguales esa distancia. Nosotros cuando nos vemos un espejo plano, ¿no es cierto? Cotidianamente, ¿no es cierto? Nos vamos ¿no? A los servicios y nos vemos, ¿no? O nos vemos en un espejo, ¿no es cierto? Plano. Las imágenes son iguales. La persona es igual que la imagen, si el espejo es plano. Entonces, la distancia donde tú te encuentras también nos vamos a encontrar con respecto, lo vamos a ver con el espejo. ¿Ya? Y también la altura, o sea, no cambia el tamaño de tu rostro, va a ser la misma. Entonces, la altura del objeto va a ser igual a la altura de la imagen, ¿ya? Para un espejo plano. Ok, entonces eso es con respecto al espejo plano. Ok. Ahora, para los espejos esféricos, tenemos las siguientes características, ¿no? Sabemos, vamos a encontrar en el mercado dos clases de espejos, llamados espejos cóncavo o convergente. Espejo cóncavo y convergente. ¿Cuáles son las características? Decimos que los rayos de luz reflejados, ¿no es cierto?, convergen en el foco del espejo. Y a eso nosotros llamamos espejo cóncavo o espejo convergente. Entonces tenemos ahí el eje, centro de curvatura, ¿no es cierto? Dice el centro de curvatura es donde es el centro de una esfera, pues, ¿no? El centro de la esfera. Entonces lo que está analizando es un trozo de eso, ¿no? Una parte de esa esfera, ¿no es cierto? De un cascarón de esfera, para ser exacto. Entonces tenemos ahí, identificamos el foco, ¿ya? Que va a ser la mitad del centro de curvatura, que indica que ¿no? La distancia al centro de curvatura, ¿no? Y el vértice. Son los puntos que nosotros le denominamos en un espejo esférico, ¿no es cierto? Un espejo esférico. Esencialmente en un espejo cóncavo, convergente. Entonces lo dice convergente porque todos los rayos que inciden, ¿no es cierto? Los rayos de luz que inciden, ¿no es cierto? Que inciden, se van a reflejar, ¿ya? Se van a reflejar y van a convergir, ¿no? Convergen en el foco. Entonces tenemos ahí lo siguiente, ¿no? Entonces sabemos que el centro es el centro de curvatura, que es el radio, ¿no es cierto? Que es el radio. ¿Okay? Y tenemos la distancia focal entonces, ¿ya? ¿Ok? Entonces eso es con respecto al espejo cóncavo. Ahora, en el espejo convexo o divergente, los rayos de luz parecen divergir desde el foco del espejo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros trazamos, ¿no es cierto?, el centro, el foco y el vértice. Pero ahora la luz va a incidir en la parte externa, ¿no es cierto? Entonces, igual en la parte externa.
Pero ¿cómo se refleja? Se refleja proyectando del foco al punto donde ha reflejado el. ¿Cómo se refleja? Desde el punto del foco, ¿no es cierto?, hacia el punto donde ha sido incidido la luz, donde incide la luz, ¿no es cierto? Esta flechita es donde incide la luz, entonces en ese punto trazamos una proyección del foco hacia ese punto y esa es la dirección del rayo reflejado. Entonces tenemos el rayo reflejado y el rayo incidente. De igual modo sucede en el otro. Entonces el rayo de luz viene y el foco, ¿no es cierto? La proyección viene de simplemente su reflexión, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera nosotros determinamos su reflexión, ¿no es cierto? Entonces, el centro de curvatura, que va a ser el radio. Entonces, concluimos diciendo lo siguiente. Identificando la distancia focal, decimos lo siguiente, ¿no? La distancia entre el vértice y el foco es igual a la mitad del radio de curvatura. ¿Sí? Entonces, la distancia focal viene a ser la mitad del radio de curvatura. La mitad del radio de curvatura. Ok. Entonces, ya hemos visto entonces las características que tiene un espejo plano y un espejo convergente. No un espejos esféricos, ¿no es cierto? Tanto convergente como divergente. ¿Ya? Ok. Distancia focal de un espejo esférico. Bueno, formación de imágenes de un espejo cóncavo. Hemos visto que hay dos clases, cóncavo y convexo, ¿cierto? Entonces vamos a ver la formación de imágenes en un espejo cóncavo. Bueno. Entonces, decimos, los rayos de luz incidente, los rayos de luz inciden en la cara interior cóncava y se reflejan para formar una imagen real o virtual. Ojo, que un espejo cóncavo pueden formar imágenes virtuales como imagen real. Ahora vamos a ver cuándo se le dice que es una imagen real y cuándo se le dice una imagen virtual. ¿Ya? Entonces, vemos lo siguiente. Un objeto está en ese punto, el rayo 1 se refleja, pasa por él, hemos dicho que todos los rayos se convergen en el foco, ¿no es cierto? El rayo 2 también pasa por el foco y se forma en una forma paralela, ¿cierto? Pero está pasando por el foco. Ok, su forma paralela, ¿no? Entonces, mire, el verde, pero ha pasado por el foco y no incidido. El otro ha incidido primero en el espejo y ha pasado por el foco. Ok. Más el tercer rayo, que pasa por el centro de curvatura, ¿no es cierto? Y incide y regresa en la misma dirección. O sea, todo rayo que pasa por el centro de curvatura va a regresar por el mismo rayo, pues en sentido contrario, pero en sentido contrario. ¿Ya? Entonces la intersección de esos tres rayos nos va a dar la imagen. Entonces así construimos la imagen, así se construye la imagen en un espejo esférico. Entonces estamos hablando de un espejo cóncavo, ¿ya? Ojo a dónde está ubicado, ¿no? Vemos que está ubicado, ¿no?, a una distancia mayor que la distancia focal. Entonces, un espejo se forma, ya lo vamos a confirmar, cuando está a la izquierda del foco, ¿no? Decimos de que
se forma una imagen, como lo estamos diciendo, ¿no es cierto? Esa imagen se denomina una imagen real, una imagen real, ¿ya? Porque está en la misma posición, en el mismo lugar, desde el mismo lugar donde se encuentra el objeto. Se denomina imagen real, invertida. ¿Invertida por qué? Porque está alumbrado, está al revés, ¿no es cierto? Invertida, porque está al revés del objeto. Ok, entonces decimos lo siguiente, entonces. Señalamos las que es importante conocer las posiciones, la distancia. Distancia objeto, distancia imagen, la altura del objeto, la altura de la imagen, ¿no es cierto? O el tamaño del objeto, el tamaño de la imagen. ¿Ya? Entonces se dice rayo 1 incide paralelamente y se refleja pasando por el foco, ¿no? El rayo 2, estamos reafirmando, se refleja paralelamente al espejo. Y el rayo 3 pasa por el centro de curvatura y se refleja en sentido contrario. Bueno, entonces esas son las características que se tienen, ¿no es cierto? Ok, entonces se dice lo siguiente. Vamos a describir lo que hemos apreciado. Vamos a describir lo que hemos visto en esa imagen, en esas proyecciones. Entonces dice, un espejo cóncavo forma una imagen real e invertida, lo que hemos visto, siempre que el objeto se encuentre a la izquierda del centro de curvatura o se encuentre entre el foco y el centro de curvatura. Entonces, en otras palabras, que se encuentre a la izquierda del foco, ¿no? Ok, entonces se forma la imagen que hemos apreciado, ¿ya? Esa se llama imagen real e invertida. Ahora, decimos lo siguiente. Si el objeto está en el foco del espejo cóncavo, la imagen se forma en el infinito. ¿Ya? ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que no vamos a ver esa imagen. Se va a presentar en el infinito. Entonces, en otra palabra, esa imagen no lo vamos a ver. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuándo no se puede ver la imagen? Cuando se ubica en la posición del foco, en el lugar donde está el foco. Entonces vemos, la imagen está en el infinito. Entonces tenemos la distancia focal, distancia objeto, que va a ser igual a la distancia focal. Entonces la distancia de la imagen está en el infinito. Y eso se presenta cuando la distancia del objeto es igual a la distancia focal. El objeto está entre el foco y el vértice del espejo cóncavo, se formará una imagen virtual, derecha y aumentada. Si el objeto está entre el foco y el vértice del espejo cóncavo, se formará una imagen virtual, derecha, aumentada. ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Que está entre, dice, la imagen, dice, si el objeto está entre el foco, ¿no es cierto?, y el vértice. Lo que tenemos ahí, ¿no? Entonces, el vértice es este, ¿no es cierto? Donde está el espejo, la intersección entre el espejo, aquí es el vértice, ¿no es cierto? Y este es el foco. Si esta imagen se encuentra en esa posición, o en ese lugar, entonces decimos de qué? Que se va a formar, ¿qué cosa? Una imagen virtual. Se dice virtual porque está detrás del espejo, ¿ok? Se dice virtual porque está detrás del espejo. Y se dice real porque está en el lugar donde está. Para los espejos, ojo, para los espejos. Imagen virtual, derecha y aumentada. ¿Ya? Entonces se forma esa clase de imagen. Cuando se encuentra entre el foco y el vértice, ¿no es cierto? Imagen virtual, entonces tenemos. Entonces, en otras palabras, la distancia objeto es menor que la distancia focal. Entonces, la distancia de imagen se forma en ese lugar, ¿no es cierto? Entonces decimos, cuando la imagen
la distancia objeto es igual que la de focal, entonces la imagen no se ve, está en el infinito. Cuando la distancia es menor que el foco, entonces se forma una imagen ¿no? Se forma una imagen, acuérdense, virtual, derecha y aumentada, cuando está entre el foco y el vértice. O la distancia del objeto es menor que la distancia focal. Entonces hemos visto estas tres características entonces, ¿no? ¿no? Entonces, estos dos, más este es el primero, ¿no es cierto? Esto es cuando está, hemos dicho, el foco, cuando está esta imagen, es lo que nos describe acá, ¿no? Imagen real e invertida. Real, invertida, ¿no es cierto? Esta es la imagen real, invertida. Y aquí no hay imágenes. Aquí es una virtual, derecha y aumentada. ¿Ok? Cuando está en la dirección del... es la distancia menor que la distancia focal. La distancia del objeto es menor que la distancia focal. Bueno, vayamos ahora a las imágenes de un espejo convexo. ¿Ya? Ahora, espejo convexo. Formación de imágenes de un espejo convexo. Los rayos de luz inciden en la cara exterior, convexa, y se reflejan para formar una imagen virtual. Virtual, simplemente, virtual. ¿Ya? Se forma una imagen virtual solamente. ¿Ya? En el cóncavo es donde se presentan las dos imágenes, virtual y real. En cambio, ¿qué? En un espejo, ¿no es cierto? Convexo, se refleja, se forma una imagen virtual. Entonces sabemos que se proyecta desde el foco, ¿no es cierto? Los rayos reflejan. Entonces tenemos esos tres rayos también. ¿Ya? Esos tres rayos, ¿no es cierto? Entonces, las proyecciones de esos rayos que inciden sobre el espejo, ¿no es cierto? Un espejo convexo que se está alumbrando sobre la cara exterior. Entonces tenemos eso. Tenemos la imagen. Entonces tenemos la distancia objeto, distancia imagen. Altura objeto de la altura de la imagen. Ya tenemos uno. Entonces decimos rayo 1 incide paralelamente y se refleja, ¿no? Y se refleja en su prolongación pasando por el eje, por el foco. El rayo 2 dirigido hacia el centro de curvatura, y se refleja en sentido contrario. El rayo 3 que incide en el vértice y se refleja en su prolongación,
¿Ya? ¿Ok? Se refleja en su prolongación. ¿No? Se intersectan, ¿no? Dice, el rayo 3 incide en el vértice, se refleja y su prolongación se intersectan con los otros. Ok. Entonces ya hemos visto los tres casos, ¿no es cierto? Los dos espejos, entonces, tanto cóncavo como convexo. Ojo, que en los espejos cóncavos se forman imágenes virtuales y real. En los espejos convexos solamente se forman imágenes virtuales solamente, ¿no? Imágenes virtuales. Ok. Entonces vamos a ver las ecuaciones que en la cual para describir, ¿no es cierto?, y relacionar las posiciones de las imágenes con los objetos. ¿Ok? Entonces, la relación entre la distancia del objeto, la distancia de la imagen y la distancia focal para un espejo esférico, tanto cóncavo como convexo, está dado por la siguiente relación. En la suma de las inversas. Es igual que hemos aprendido resistencias en paralelo, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos la distancia del objeto más la distancia de la imagen más la distancia focal. Entonces, la suma de las inversas de las dos distancias nos va a dar la inversa de la distancia focal. Entonces, el aumento, ¿cómo decimos qué de tamaño es tanto la imagen como el objeto? Entonces, el aumento se refiere a la relación entre el tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto. Si es mayor o si es menor. ¿Ya? Esa relación, el tamaño, o sea, la altura. En otra palabra, la altura de la imagen, la altura del objeto. ¿Ok? También es importante conocer el aumento transversal. También lo podemos relacionar para determinar, ¿no es cierto?, es menos la relación de qué, de la distancia de la imagen entre la distancia del objeto. Y es menos. Ok. Convección de signo, que es importante entonces para los espejos esféricos. Esto también debemos tenerlo bien claro. ¿Ya? Convención de signos para los espejos esféricos. Tenemos distancia focal, tenemos espejo cóncavo, convergente, espejo convexo, divergente. La distancia focal es mayor que cero, la distancia del radio es mayor que cero. Entonces, por lo tanto, en una lente cóncavo, en un espejo cóncavo, convergente, la distancia focal y el radio de curvatura son positivos. Ahora, si nos dan un espejo convexo o divergente, la distancia focal se considera negativa, porque es menor que cero, como el radio también de curvatura es negativo. ¿Ya? Que quede presente entonces. Otro, la distancia del objeto. La distancia del objeto está a la izquierda del espejo y es de signo mayor que cero, ¿no es cierto? Entonces es positivo, siempre se considera positivo porque está en la dirección de la luz, en el lado del sector donde la luz está reflejada, está incidiendo, la luz está incidiendo. ¿Ok? Distancia imagen y tipo de imagen. Entonces la imagen se forma frente al espejo, se dice imagen real, real. La imagen se forma frente al espejo, se dice imagen real. Entonces es positivo la imagen. Ahora, si la imagen se forma atrás del espejo,
Se denomina imagen virtual. Imagen virtual. Entonces la imagen es menor que 0, negativo. ¿Ok? Negativo. Orientación de la imagen, o sea, la amplitud. ¿Para qué me sirve conocer la amplitud? Me sirve para determinar la imagen si es derecha o es invertida. Derecha es hacia arriba, invertida es hacia abajo, ¿no es cierto? Invertida, pues, ¿no? Entonces, si la imagen es de la derecha, la amplitud debe ser mayor que 0, positivo. Si la imagen es derecha, mayor que 0. Si la imagen es invertida, entonces la amplitud debe ser menor que 0, negativo. Entonces, esas son las características que debemos conocer entonces, ¿ya? Bueno, visto esto, vamos ahora sí a los problemitas con respecto a los espejos. A los espejos, ¿ya? Nos vamos entonces a los ejemplos, a los ejercicios. Si no hay ninguna pregunta, ¿ah? Si hay preguntas, me lo dice en su chat o... Bueno, está en blanco, no se dice nada, ¿no? Vayamos entonces a los ejercicios, ¿ya? Entonces, vemos, ¿no? Ejercicio número 1. ¿Qué nos dicen? Un rayo láser incide sobre un espejo plano, vertical. Un rayo láser incide sobre... ¿Cómo muestra la figura? En la figura se va a dar todos los datos. En la figura se va a dar todos los datos, ¿no? Entonces tenemos ahí un rayo láser, va a incidir, ¿no? La ubicación de esa linterna que nos está dando, ¿no es cierto? Un rayo láser. Entonces tenemos eso. Entonces nos dicen, ¿a qué distancia horizontal X del punto O, ¿no es cierto?, se reflejará el rayo por segunda vez? ¿Sí? El rayo por segunda vez. Entonces, primero incide acá, primera vez, ¿no? El otro incide en el otro, acá, ¿ya? En el otro aquí, en el siguiente punto, ¿no? ¿Ya? Primero incide y luego incide en el otro, el rayo reflejado. Dice, ¿a qué distancia X del objeto del punto O reflejará el rayo por segunda vez? Este es primera vez, segunda vez, ¿ya? Okay. Si la distancia entre el espejo, tenemos acá, esta altura, ¿no es cierto? La distancia es igual a 0,5 metros. Entonces, L, perpendicular. La figura también nos dice que incide a una distancia del punto O, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, incide en el punto, en ese punto, a 1/3 de la longitud. Y luego incide en los 2/3 de la longitud. Solución. La normal. La normal. Alfa. Beta. Entonces, utilizamos nuestra geometría, pues, ¿no? Por eso se dice óptica geométrica, porque vamos a utilizar la geometría que conocemos. Entonces, por reflexión decimos lo siguiente, ¿no es cierto? Por nuestra geometría decimos que alfa más teta
o alfa más beta es igual a 90 grados. Entonces, por lo tanto, decimos que beta y teta son iguales. Ok. Entonces tenemos en el punto C, punto D. Entonces vamos a hacer, vemos que ahí se forman dos triángulos con ángulos iguales, pero de distinto tamaño, ¿no es cierto? Entonces decimos el triángulo ABC, el triángulo A, aquí indicamos ABC, es igual al triángulo CDO, que son semejantes. Donde X, donde decimos el ángulo que se opone a teta, que diga a beta, es X. El ángulo que es igual teta se opone a L, ¿no es cierto? Beta a X como teta es a L. Igual manera, alfa, este es alterno interno, ¿no es cierto? Alternos internos, recordándonos un poco de nuestra geometría, ¿no es cierto? Entonces este ángulo alfa que está acá se opone a 2, ¿no es cierto? 2/3 de la longitud. 2/3 de la longitud. Y el rayo alfa que también se informa en el punto A, ¿no es cierto? Nos da 1/3 de la longitud. Bueno, relacionamos y tenemos lo siguiente, entonces, que X va a ser igual a 2 veces la longitud. Entonces la posición es igual a 2 por 0,5, ¿no? Que es igual a 1 metro. Punto A. Ok. En relación a las características de la imagen en el espejo esférico, indique la verdad o falsedad de la siguiente proposición. 1. Los espejos cóncavos siempre producen imágenes reales. ¿Ya? Los espejos cóncavos siempre producen imágenes reales. Solución. ¿Ya? No dice. O que no estamos haciendo el problema 2, que aclaración. El problema 2 siendo yo. Me hablen a las 10, te llamo, ven, estoy ahorita en clase. Ya, el mismo día no tenemos. Ok. Ya. Los espejos cóncavos siempre producen imágenes reales. ¿Ya? Los espejos cóncavos siempre producen imágenes reales. Ya. Decimos, ¿eso es verdad o es falso? Entonces digo, los espejos cóncavos siempre producen imágenes reales. Entonces tenemos ahí los objetos. Vamos a comprobar, ¿no es cierto? Hemos dicho qué cosa. Ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos ahí la imagen espiritual, ¿no es cierto? Tenemos la distancia focal, ¿no es cierto? Entonces, sabemos de que cuando el objeto se ubica entre el foco y el vértice, ¿no es cierto? Aquí vemos, entre el foco y el vértice se forma, si el objeto se ubica en esta posición, ¿no es cierto?
vemos que se forma imagen virtual. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no siempre, ¿no es cierto? Si la distancia del objeto es menor que la distancia focal, se forma una imagen virtual. Se forma una imagen virtual. ¿Ya? Los espejos cóncavos siempre producen imágenes reales, no siempre. Entonces, esa proposición es falsa. ¿Ya? Porque estamos demostrando que también se forman imágenes virtuales. Ok. Segunda proposición. ¿Qué nos dice? Los espejos convexos siempre producen imágenes virtuales. Los espejos convexos siempre producen imágenes virtuales. Los espejos convexos siempre producen imágenes virtuales. Eso es y es verdad. Pues, ¿no es cierto? Vemos, miren, donde lo pongamos el objeto, ¿no es cierto? Si esto lo acercamos de acá, lo acercamos, e igual, ¿no es cierto? Se va a divergir más. Si lo alejamos, se va a comprimir más, ¿no? Y se van formando las imágenes en este punto, ¿no? Entonces las imágenes siempre van a ser. Entonces, en un espejo convexo dice, siempre se producen imágenes virtuales, sí, ¿ya? No se van a producir. Entonces eso es verdadero, ¿ya? Verdadero. ¿Ok? Entonces dice, no hay forma que los rayos reflejados se intersecten para formar imágenes reales. O sea, no se van a formar imágenes en esta posición. ¿No es cierto? Tanto el objeto como él. ¿No? Lo acercamos el objeto, igual, los alejamos igualito. Las imágenes se van a formar, ¿no? ¿Ya? Entonces las imágenes siempre van a ser virtuales. Entonces decimos que eso es verdadero. ¿Ya? ¿Los espejos convexos siempre producen imágenes virtuales? Sí, verdadero. Ok. Tercera proposición, dice, cuando un objeto se ubica en el centro de curvatura de un espejo cóncavo, el aumento es igual a 1. Es muy importante saberlo, ¿no es cierto? Entonces vemos lo siguiente entonces. Nos dice, cuando el objeto se ubica en el centro de curvatura del espejo cóncavo, el aumento es igual a 1. Entonces sabemos de que si ubicamos en el centro de curvatura es el radio, ¿no es cierto? Entonces, la distancia del objeto ahora va a estar en el radio, ¿no es cierto? En una distancia igual al radio. Entonces, como el foco es la mitad del radio, entonces vamos a utilizar la relación matemática que nos han dado para determinarlo, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos dos datos. ¿Cuál es la distancia focal? De la mitad del radio. ¿Cuál es la distancia de eso? Quiero saber la distancia de la imagen. ¿A qué va a ser igual? Para poder después determinar lo que es el tamaño, ¿no es cierto? Entonces decimos, desarrollamos, tenemos que la imagen es igual al radio. También la imagen es igual al radio. ¿Ya? En un espejo cóncavo. ¿Ya? Para un espejo cóncavo. Entonces decimos, la relación del aumento es igual a menos la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto. Vayamos, de la distancia de la imagen es igual al radio. La distancia del objeto también es igual al radio, ¿cierto? De curvatura, pero es menos. Entonces el aumento va a ser igual a menos 1. El aumento va a ser igual a menos 1, ¿no es cierto? Entonces la relación matemática que nos han dado, lo hemos expresado, es igual a menos 1. Debe ser igual a menos 1. Entonces decimos que es entonces falso, porque me dice que el aumento es igual a 1.
¿Ok? Entonces la respuesta es igual, ¿no? La respuesta es igual así. Vayamos a la cuarta pregunta, que también se refiere a los espejos, ¿ya? Dice, un objeto se encuentra a 20 centímetros del vértice de un espejo cóncavo, ¿ya? Un objeto se encuentra a 20 centímetros del vértice de un espejo cóncavo. Si el tamaño de la imagen es la cuarta parte del tamaño del objeto, determine la distancia focal. Bueno, nos construimos, pues, ¿no? Entonces el objeto a 20 centímetros del vértice de un espejo cóncavo. Si el tamaño de la imagen es la cuarta parte del tamaño del objeto, determine la distancia focal. Bueno, entonces dice 20 centímetros de un espejo cóncavo. Entonces, el tamaño de la imagen es la cuarta parte del tamaño del objeto. Ok. Entonces sabemos que el tamaño de la imagen es la cuarta parte del tamaño del objeto. Entonces, por convención de signos, sabemos de que eh, la distancia del objeto es 20, porque es, ¿no es cierto? 20 centímetros. ¿Ok? Entonces, el aumento debe ser menor que cero. Menor que cero, ¿no es cierto? El aumento es porque es invertida, ¿no es cierto? ¿Eh? Ok. Entonces, el aumento es igual a ¿qué? A un cuarto del tamaño de del objeto sobre el tamaño, porque es el tamaño de la imagen, ¿no es cierto? Sobre el tamaño del objeto. Entonces es igual un cuarto sobre el tamaño del objeto, entonces es igual a un cuarto. Pero el aumento es igual a menos la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto, que es igual a un cuarto. ¿Ya? Entonces, simplemente decimos entonces que la distancia de la imagen es igual a 5 centímetros. ¿Por qué 5 centímetros? Porque me dice que el tamaño del objeto es 20 centímetros, ¿no es cierto? 20 entre 4 es igual a 5 centímetros, mayor que 0. Entonces, de la ecuación de los espejos esféricos, decimos que la inversa de la distancia del objeto a la distancia imagen es la distancia focal. Entonces, 1 sobre 20 más 1 sobre 5 más 1 sobre la distancia focal. Entonces, la distancia focal es igual a 20 por 5 sobre el producto sobre la suma, ¿no es cierto? 100 sobre 25. ¿Cuánto es la distancia focal entonces? Es 4 centímetros. Es 4 centímetros. ¿Ya? Y de esa manera determinamos lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros, de frente, los datos, ¿no es cierto? Nos damos a los datos. Me dice que la altura de la imagen es la mitad de la altura del objeto, es la cuarta parte del objeto. Entonces, por convención de sí no sabemos sí, sí, ¿no es cierto? Este es positivo, entonces el aumento debe ser negativo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es invertida, es invertida. ¿Ya? Como hemos dicho, aunque aquellos que se ubican detrás de que del foco, ¿no es cierto? En el foco se hace invertida, ¿no es cierto? Se hace invertida la imagen, ¿sí? Entonces nos construimos de esta manera. Entonces se dice que es un cuarto. Entonces es negativo.
es invertida, ¿no es cierto? Y es invertida, no dice. Ah, ok. Entonces, simplemente el aumento, relacionamos la distancia de la imagen, distancia objeto. Tenemos que es igual a menos un cuarto, ¿no es cierto? Entonces, menos por menos da más. La distancia del objeto es igual a 20 centímetros. 20 entre 4 serían a 5. ¿Cuánto entonces la distancia de la imagen? 5 centímetros. Y de ahí aplicamos a la ecuación de los espejos y obtenemos que la distancia focal nos va a dar igual a 4 centímetros, ¿no? Desarrollamos esta relación matemática y tenemos que la distancia focal es igual a 4 centímetros. Ok, entonces estamos en espejos cóncavos. Vayamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos habla de un espejo convexo. Entonces nos dice, un objeto de una altura de unos 70 está ubicado a 3.3 metros del vértice de un espejo esférico convexo, cuya distancia focal es igual a 30 centímetros, como muestra la figura, ¿no es cierto? Tenemos ahí el espejo, pasamos ahí los rayos de curvatura, ¿no es cierto? Los rayos, trazamos el rayo paralelo y el otro rayo que incide al centro de curvatura, ¿no es cierto? Y se forma la imagen, ¿no? Determine el aumento y la orientación de la imagen. Nos piden dos, ¿no es cierto? Determine el aumento y la orientación de la imagen. Ok. Entonces tenemos ahí la imagen, distancia objeto, distancia imagen. Con convención de signos sabemos de qué cosa. Que la distancia de la imagen, del objeto, ¿no es cierto?, es positivo, 3.3 metros. La distancia focal, hemos dicho, si es una lente convergente, que es una lente, ¿no?, convexo, el radio, la distancia focal es la mitad del radio, el radio es negativo, por tanto la distancia focal es negativa. Es 30 centímetros, que es igual a 0,3 metros. Por la ecuación de los espejos sabemos que 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen es igual a 1 sobre la distancia focal. Entonces, por lo tanto, pasa el segundo miembro, negativo, ¿no es cierto? Entonces, los dos son negativos. Factorizamos el signo negativo si tenemos esta relación. Entonces, por nuestra aritmética sabemos de que la distancia de la imagen es el producto sobre la suma, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el producto? 0,3 por 3,3 es 0,99. Sobre la suma. 3,3 más 0,3 es igual a 3,6. Entonces, la distancia de la imagen viene a ser igual a 0,275 metros. En otras palabras, es igual a menos 0,3 metros. Aumento. El aumento, vamos a poner la relación entre la distancia imagen, distancia objeto. ¿Ya? Menos 0,3 sobre 3,3, que es igual a 0,09, que es igual a 0,1. Entonces, mayor que 0. Por lo tanto, la imagen que se forma es si es mayor que 0, el aumento es mayor que 0, ¿no es cierto? Es positivo, ¿no es cierto? La imagen es derecha, quiere decir está hacia arriba, de menor tamaño del objeto y de menor tamaño del objeto. ¿No? Porque no se determine el aumento qué cosa es, y la orientación de la imagen. Entonces, la orientación de la imagen es derecha y el aumento es menor, nos dice que es menor que el objeto. Ok.
Vayamos a la última pregunta, ¿no? Con respecto a los espejos. Dice, un objeto de 3 centímetros de altura se coloca asiento con un espejo esférico. Convexo, de distancia focal igual a 45 centímetros. ¿Cuáles las características de la imagen? Nos piden las características de la imagen. Entonces tenemos ahí la distancia focal, ¿no? Lo construimos. Entonces hemos dicho que todas las imágenes son virtuales, ¿no es cierto? Se forman imágenes virtuales todas. Entonces decimos, por convención de signos, ¿no es cierto? La distancia del objeto es 180 centímetros, positivo. La distancia del objeto, el tamaño del objeto es 3 centímetros. La distancia focal es un espejo convexo, entonces es negativo, ¿no es cierto? La distancia focal es negativa, porque el rayo de curvatura es negativo. Entonces, la ecuación del espejo esférico está dada por la siguiente relación, ¿no es cierto? Lo hacemos. Entonces, reemplazamos los datos y despejamos en inversa de la distancia de la imagen. Y como los dos son negativos, factorizamos el signo negativo y tenemos 1 sobre 45 más 1 sobre 80. Entonces, la distancia de la imagen es igual a menos 45 por 180. 45 más 180. Es igual a menos 36 centímetros. Menor que 0. ¿Ok? Menor que 0. La distancia es menor que 0. ¿Ok? Entonces, si la distancia es menor que 0, es negativo, entonces la imagen es virtual. ¿Ok? Aumento. El aumento es igual a menos la distancia, ¿no es cierto?, de la imagen sobre la distancia. Menos da más. Entonces, ¿qué nos dice que es 0,2? Mayor que 0. ¿No es cierto? Mayor que 0. Quiere decir que es positivo. ¿No es cierto? Positivo. Entonces, si es positivo, si el aumento es positivo, hemos dicho que es de derecha, ¿no es cierto? Es hacia arriba. Entonces, vemos que es hacia arriba. Imagen derecha. Ahora, el aumento, la distancia de la imagen, el tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto. El tamaño de la imagen es igual al aumento. ¿Cuánto es 0, el tamaño? Menor que el tamaño del objeto. Entonces, es la imagen de menor tamaño del objeto. Entonces, estas son las 3 características que tiene una imagen. La imagen es virtual, derecha y de menor tamaño. ¿Ya? Es virtual, derecha y de menor tamaño del objeto. Ok. Bueno, jovencitos, entonces esos son los ejemplos de lo que se denomina espejo. ¿Ya? Inmediatamente vamos a ingresar a el segundo punto, que es la refracción, ¿no es cierto? Refracción. Entonces, brevemente, hablemos un poquito, ¿no?, de la luz, ¿no es cierto? Porque hay un factor importante que debemos conocer, entonces. Primero, la rapidez de la onda electromagnética. ¿Qué sucede con la rapidez de la onda electromagnética? Entonces, la rapidez de transmisión de la onda electromagnética en un medio depende de una cantidad adimensional llamada índice de refracción del medio. ¿Ya? Ojo, dice, la rapidez de transmisión de una onda electromagnética en un medio depende de una cantidad adimensional llamada índice de refracción. Una cantidad adimensional llamada índice de refracción del medio. Y se define por
la rapidez de la luz en el vacío sobre el índice de refracción del medio. Sobre el índice de refracción. O sea, la rapidez cuando pasa por un medio, ¿no es cierto?, va a depender de ese índice de refracción. ¿Ok? Entonces escribimos así, ¿no es cierto? La rapidez es igual a la velocidad de la luz sobre el índice de refracción. Ahora, decimos lo siguiente también. Si el medio en el vacío es igual a 1, si está en el vacío, si es el vacío, no hay nada, no hay ningún medio, o sea, no hay gas, ni sólido, ni líquido. ¿No es cierto? Vacío. Entonces decimos que la velocidad es igual a la velocidad de la luz. Es la velocidad 3 puntos por 10 elevado. Es una velocidad electromagnética. ¿Ya? En el vacío. Entonces, todas las velocidades electromagnéticas, grábense, todas las velocidades electromagnéticas de las radiaciones electromagnéticas, ¿no es cierto? Llámese rayo X, rayo gamma, rayo visible, que es el rayo luz, rayo microondas, etcétera, ¿no? Que son electromagnéticas, ¿no es cierto? Entonces decimos que en el vacío su velocidad es 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo, o 300.000 kilómetros sobre segundo. Y eso es constante. ¿Ya? En el vacío. Entonces tenemos. ¿Ok? Entonces eso es lo que se quería que se entienda, que cuando pasa por un medio va a depender de un índice de refracción, ¿no? Adicional. ¿Ya? Y si ese índice se le dice que es igual a 1, quiere decir que está en el vacío. ¿Ok? Entonces ahí va tomando diferentes colores, ¿no es cierto? De la luz, ¿no es cierto? Que tiene una velocidad. Todos tienen la misma velocidad. Todas las radiaciones electromagnéticas, grábense, todas las radiaciones electromagnéticas tienen la velocidad que es 3 por 10 elevado a las 8 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué es el índice de refracción? El índice de refracción N es un indicador de la densidad del medio en su forma óptica, ¿ya? Para sustancias homogéneas y utilizando la luz monocromática puede considerarse constante o una luz monocromática, ¿ya? Para poder medir ese índice de refracción, ¿cierto? Bueno, sabemos que los índices de refracción en el aire es igual a 1, que debemos entenderlo, lo comparamos igual que en el vacío, es igual a 1. ¿Ya? En el agua es 1.3, en la glicerina 1.47, en 1.33, 1.47, 1.5, un 2.42. El diamante, mire, tiene una refracción, ¿no? Un índice completamente denso es. ¿No? Ok. Entonces, veamos en la óptica geométrica, ¿no es cierto? Esencialmente el fenómeno de refracción. ¿Y qué es la ley de refracción? Entonces, ya hemos visto la ley de reflexión que se presenta, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué cosa es la ley de refracción. Entonces, el rayo de luz incidente y el rayo de luz refractado y las normales están en el mismo plano. Eso es cierto. Pero nosotros hemos visto, primero, el rayo incidente, ¿no es cierto?, nos da una onda reflejada. Pero también si pasa en el otro medio, en el medio 2, medio 1, medio 2, vamos a obtener ondas refractadas. Ondas refractadas ahora, ¿no es cierto?, cuando pasa de un medio a otro. Entonces, ¿qué se va a obtener? Ondas refractadas. Entonces se ve este fenómeno, siempre. El fenómeno se cumple totalmente así. ¿Ya? Si no, hemos visto en el caso que solamente buscamos una superficie que solamente se presente en rayo reflejado. ¿Y cuál es esa superficie que hemos utilizado? Que son los espejos. Ahora no. Ahora utilizamos un medio que pueda pasar de un medio a otro. ¿Ya? Entonces, una superficie que la cual solamente se presenta en rayo reflejado son los espejos. Ahora vemos que existe otro medio que la cual
puede transmitirse, ¿no es cierto?, de un medio a otro. Ok, entonces solamente decimos lo siguiente, entonces, ¿no? De que en la ley de refracción van a existir la sonda incidente y la sonda refractadas, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que en óptica le denominamos rayo incidente, rayo refractado, rayo reflejado y rayo refractado. Forma un ángulo y ese ángulo va a ser distinto ahora al ángulo de incidencia. Y nosotros le vamos a llamar ángulo refractado o teta sub 2, ¿no es cierto? Entonces, por la ley de Snell o por la ley de la refracción, nos dice que el índice de refracción del medio 1 es a la función seno de teta sub 1 del ángulo de incidente, va a ser igual al índice de refracción del medio 2 sobre la función del ángulo refractado, ¿no? Teta sub 2. Ok. Entonces tenemos en el índice de refracción 1, medio 1, índice de refracción en medio 2. Ok. Entonces esto es lo que nosotros debemos tener presente. Esto se lo aprenden ahora y para siempre. Cuando nos hablan de óptica, el fenómeno de refracción, el fenómeno de refracción. Ya sabemos que el fenómeno de reflexión solamente son dos cosas, ¿no es cierto? Que los ángulos son iguales y que el tamaño, ¿no es cierto?, son iguales también, ¿no? Tanto el tamaño de la imagen como el tamaño del objeto son iguales en un fenómeno de reflexión, ¿no es cierto? Cuando el espejo es plano. Y tenemos con los de espejo nosotros, ¿no? Entonces es necesario saber qué es el ángulo crítico y el ángulo de reflexión total, ¿no es cierto? El ángulo crítico no es otra cosa que el ángulo de incidencia que se produce un ángulo de refracción igual a 90 grados. Ahí se forma el ángulo crítico. Entonces, acuérdense siempre, el ángulo crítico es cuando al refractarse el rayo forma un ángulo de 90 grados. Entonces nosotros sabemos por normal, del medio 1 vamos a incidir un rayo, ¿no?, que pasa al medio 2, entonces se van a entonces tenemos ahí, ¿no? El índice de reflexión del medio es mayor que el índice de reflexión del medio 2. Refracción. Ahora, noticia. Cuando nosotros incidimos y pasa al otro medio y forma un ángulo de 90 grados, entonces decimos que ese ángulo incidente le llamamos ángulo crítico. Cuando forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Denomina ángulo crítico. Ahora, queremos encontrar una reflexión total, que se vea todo, ¿no es cierto? Reflexión total es cuando quiero que se vea todo desde el otro lado. Entonces, ¿cuál es el mínimo ángulo que se va a ser igual a qué? Al ángulo crítico. Entonces, ese ángulo que se pueda reflejar y se dice una reflexión total es cuando el ángulo teta es mayor que el ángulo crítico. ¿Ya? Entonces, que quede claro, ¿no? Los ángulos. Ángulo, una reflexión normal cuando se presenta un ángulo crítico y cuando se presenta una reflexión total. ¿Ya? Ok. Entonces, teniendo en consideración
la ley de Snell, entonces reemplazamos, ¿no es cierto? ¿Cómo determinamos nosotros el ángulo crítico? Pues simplemente es la relación entre los índices de refracción. El medio 2 sobre el medio 1. Bueno, vamos a ver ahora dónde se presenta este fenómeno, ¿no? Y entonces hemos buscado, igual va a ser en los lentes. Entonces vamos a ver cómo converge, ¿no? ¿Qué clase de lente existe? Lentes convergentes y lentes divergentes, ¿no? También como hemos visto en el anterior, ¿ya? ¿Y cuáles son las formaciones de imagen? Ahí, como ustedes ven, es una lente convergente. Mire cómo está el objeto y cómo se va formando las imágenes, ¿ya? Cómo se va formando la imagen. Entonces, rápidamente vamos a ver las características. Lentes. Una lente es un sistema óptico limitado por dos superficies transparentes. O sea, es la intersección de dos superficies transparentes, ¿no es cierto? De las cuales, por lo menos, una de ellas le corresponde a una superficie esférica. Por lo menos, una de ellas le corresponde a una superficie esférica. Entonces tenemos lente convergente. Rayos de luz refractados convergen en un foco de la lente. ¿Ya? Entonces tenemos en uno de los focos, ¿no? Dice, el rayo refractado converge en el foco de la lente. ¿Ya? Entonces a eso nos llamamos lentes convergentes. ¿Sí? Tenemos la distancia focal. Distancia focal. Ok. Ahora, decimos que la lente es divergente que cuando los rayos de luz refractados parecen divergir desde un foco de la lente, ¿no es cierto? Entonces los rayos de luz refractados parecen divergir desde un foco de la lente. Foco. Entonces la proyección se van a reflejar, ¿no? Se van a proyectar ahí, ¿no? Y tenemos los ángulos. Ojo que los ángulos de reflexión se miden entre la normal y el rayo, ¿no es cierto? Ya sea reflejado como refractado. Tenemos ahí la distancia del foco, distancia de... Vamos a tener dos focos, ¿no es cierto? ¿Sí? Distancia focal, distancia focal. Para la lente divergente como convergente. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cuáles son las características que se tiene de estas lentes? O los elementos de la lente, ¿no es cierto? Decimos lo siguiente, entonces. Una lente convergente o divergente con geometrías esféricas tiene a lo largo de su eje dos centros de curvatura, dos rayos de curvatura, dos focos y una distancia focal respecto a cada una de las superficies. Entonces, dos focos entonces también. Ok. tiene entonces dos centros de curvatura, ¿no es cierto? Dos centros de curvatura, dos radios de curvatura, dos focos, una distancia focal respecto a cada una de las superficies. Ok. Entonces tenemos ahí, vamos a indicar, ¿no es cierto? Para este convergente, mire cómo son los rayos, ¿no es cierto?
la distancia focal. ¿Ok? Entonces aquí hemos señalado lo que nos estamos justificando acá, ¿no? Que tiene dos centros de curvatura, dos rayos de curvatura, dos focos. ¿Ok? En toda lente. En toda lente. ¿Ya? Tanto como la convergente como la divergente. A ver. Pregunta, creo. Si la hay, me dicen. No hay, no hay. Entonces, vayamos ahora. Clases de lentes, ¿ya? O formas de lentes. Lente convergente, tenemos lo siguiente. Las clases son dos clases, ¿no? Lente convergente y divergente. Formas de lentes para cada lente convergente. Tiene la parte central más ancha que sus extremos. A eso se llaman lentes convergentes. ¿Ya? Entonces, tenemos la biconvexas, plano convexas y menisco convexas. ¿Ok? Lentes divergentes. La característica es que tiene la parte central más angosta que las partes extremas, ¿no es cierto? Mire, la parte central es más angosto que la parte extrema. Bicóncava, plano cóncava y menisco cóncava. Entonces tenemos esas tres clases de lentes. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es lo que nosotros utilizamos? Utilizamos las tres primeras. Uno usa biconvexa, plano convexa y menisco convexa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el trabajo que se tiene para construir esas lentes? Que nos falta a cada uno es por la deformación de nuestra vista, ¿no es cierto? El foco se mueve de su lugar. Entonces, mediante la focalización de nuestra vista, nos recetan cualquiera de esas tres clases de lentes. Ahora, la lente divergente se utiliza para otros instrumentos importantes, ¿no? Para otros instrumentos. ¿Ok? Bueno, formación de imágenes de una lente delgada convergente. Wow. ¿Ya? Entonces vemos lo siguiente, hemos visto casi la misma característica de los espejos, ¿no? Los rayos de luz se refractan, convergen para formar una imagen real o virtual. ¿Cuándo? Para lentes delgadas convergentes. Pueden ser imagen real o virtual, ¿ya? Pero tenemos ahí rayo 1, rayo 2. De igual manera, ¿no es cierto? ¿Ya? Altura de la imagen, altura del objeto. Decimos, el rayo 1, ¿cómo se refracta? Pasando de un foco a otro. Por el foco, el rayo 2 se pasa por el centro de la lente, no se refracta. El rayo 2, ¿no es cierto? Cuando pasa por el centro de la lente no se refracta. El rayo 3 que pasa por el foco, ¿no es cierto? Y se refracta paralelamente al lente. Bueno, tenemos esos tres rayos. La intersección de estos tres rayos es la que nos va a formar la imagen. Entonces ahora decimos lo siguiente, ¿eh? Cuando está detrás de esto se dice imagen real. Cuando ahora está en la posición donde está el objeto, ¿no es cierto? Yo dije imagen virtual, ¿ya? Cambia con respecto a los espejos, ¿ya? Las posiciones cambia la denominación. La denominación de las posiciones cambia. ¿Ok? ¿Ya? Porque hemos dicho, de un espejo, todo lo que se forma detrás del espejo se llama virtual. Lo que está al lado del objeto se llama real. Aquí no. En los lentes, todo lo que pasa de la lente para el otro lado se llama imagen real. Lo que está con el objeto se llama imagen virtual.
¿Ya? En lentes, en lentes. Ok. Lo contrario de lo que es los espejos. Entonces decimos, en una lente convergente se forma una imagen real e invertida. Una imagen real invertida. Cuando una lente convergente forma una imagen real e invertida, siempre que el objeto se encuentre a la izquierda del foco. A la izquierda del foco. ¿Ya? Puede ser el foco, ¿no? A la izquierda del foco, ¿no? Si el objeto, de igual manera, ¿no es cierto?, se encuentra, ¿no es cierto?, si el objeto se encuentra en el foco de la lente convergente, la imagen se forma en el infinito. Lo que hemos visto igual, también para los lentes como para los espejos, se forma igual. Entonces la imagen se crea en el infinito, pues, ¿no? Cuando la posición del objeto está en el foco. Entonces, decimos eso. Ahora, cuando decimos que se forma un objeto cuando está entre el foco y el centro de la lente convergente, se forma una imagen virtual derecha y aumentada. ¿Ya? Cuando la distancia del objeto es menor que la distancia focal. Entonces tenemos el objeto ahí. Entonces forma una imagen virtual. ¿Ya? Para las lentes. ¿Ok? Una imagen virtual. Si está entre el foco y el centro de curvatura del, ¿no? Y está en el foco o en del foco al vértice, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces esas son las tres características que hemos mencionado, ¿no? ¿No? Vuelvo a repetir, ¿no? Ojo, para una lente, ¿no es cierto?, cuando está a la izquierda del foco, ¿ya?, se va a formar una imagen real, invertida. ¿Ya? Eso es lo que nos dice, ¿no? Se forma una lente convergente, forma una imagen real invertida. Cuando se encuentra a la izquierda del foco. Ahora, eso es lo que hemos visto, ¿no? Ahora, para los otros dos, si está en el foco, está en el infinito. Si está entre el foco y el vértice, se forma una imagen virtual. ¿No es cierto? Una imagen virtual. Es virtual derecha y aumentada. Wow. Entonces, decimos eso. Formación de una imagen de una lente divergente. Igual manera, ¿no es cierto? Los rayos se divergen en forma de imagen virtual. En una lente divergente se forma una imagen virtual. ¿Ya? Todo se forma una imagen virtual, entonces. Entonces tenemos ahí la imagen que se forma una imagen virtual. ¿Ya? ¿Ya? Dice, los rayos de luz se refractan, divergen en forma y forman una imagen virtual. ¿Ya? Cuando son lentes solamente se forman imágenes virtuales. Divergentes, ¿no es cierto? ¿Ok? Los rayos 1 incide paralelamente, el rayo 2 pasa por el vértice, ¿no? Y el centro de la lente, ¿no? No se refracta. Y el otro rayo, el rayo 3 del foco, por el foco, y se refracta, en su prolongación se intersecta con los otros. ¿Eh? La prolongación se van a intersectar, ¿no? La prolongación de este rayo. Ok. Las ecuaciones que vamos a utilizar son las mismas, ¿no es cierto? Entonces la distancia del objeto es la inversa, es la misma que hemos utilizado para los focos. ¿Ya? El aumento transversal producido por una lente también es el tamaño de la imagen, tamaño del objeto. Entonces, observaciones, el aumento transversal también puede determinarse por la relación también la misma. Las mismas relaciones matemáticas se utilizan, sino las interpretaciones de los signos.
¿no es cierto? Si es una lente convergente, mayor que cero. Lente divergente, menor que cero, ¿no? Distancia focal, mayor que cero, siempre positivo. Distancia de la imagen y tipo de imagen. Entonces, si la imagen la imagen se forma en el otro lado de la lente, es imagen real, positivo la imagen. Si la imagen se forma en el mismo lado del objeto, se llama imagen virtual, negativo la imagen. ¿Ok? Orientación de la imagen. Si es derecha, A es mayor que cero, el aumento es mayor que cero. Si es invertida, el aumento es menor que cero. ¿No? Entonces, esas son las características que debemos conocer. Entonces. Para el fabricante, o sea, ¿cómo construimos una lente, no es cierto? Entonces, vamos a utilizar esta relación matemática, ¿no? Que la cual es igual a 1 sobre la distancia focal en el radio, ¿no es cierto? Los radios de curvatura, R1, R2. La distancia del focal y de la lente. El índice de refracción también tan presente ahí. ¿Ya? Entonces, en los fabricantes siempre el lado frontal, la segunda superficie, el lado posterior, donde se refractan los rayos de luz. Observaciones. La potencia de una lente se define por, ¿cierto? Cuando nosotros van a construir nuestros lentes que vamos a utilizar, entonces se mide por las potencias. La dioptría. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, la ecuación del fabricante de lentes localiza el foco donde convergen los rayos de luz. Para una lente convergente, también, si la lente es divergente, localiza el foco donde aparecen divergir los rayos de luz. ¿Ya? Entonces, concluimos con los signos. Bueno, para una lente convergente, convexa, el rayo 1 debe ser mayor, el rayo 2 debe ser menor. El rayo 1 debe ser igual a mayor que 0, el rayo 2 es el infinito, que es un plano, ¿no es cierto? Menisco convexa es menor. Igual, bicóncava, lente divergente, plano cóncava, menisco cóncavo. ¿Ya? Rayo menor que 0, rayo mayor que 0. Rayo menor que 0, igual, ¿no? Entonces son las características que tiene para la construcción de un lente. ¿Ya? Bueno, jovencitos, eso es todo. Vayamos inmediatamente a los ejercicios. ¿Ya? Siempre una leída sobre los signos, que es muy importante para el desarrollo. Bueno, concluimos con estos problemitas, ¿ya? Bueno, nos habíamos quedado en este, pasamos al siguiente, rápidamente. El fenómeno de refracción. Entonces nos dicen, se realiza un experimento para determinar el índice de refracción de un material sólido, transparente, X, haciendo incidir un haz de luz monocromática. ¿Cómo figura cómo indica la figura? ¿No es cierto? Tenemos agua, sólido, incidimos un rayo de luz, ¿no es cierto?, que se refracta en agua. Tenemos la normal, el ángulo, ese no es el ángulo de incidencia, ojo, ese no es el ángulo de incidencia, nos da el ángulo de refractado, que sí es 35. Entonces, sabemos lo siguiente, ¿no es cierto? El ángulo de incidencia sí es 30, ¿no es cierto? Ojo, que a veces nos equivocamos, ¿no? Por la rapidez, a veces ponemos no, y al revés lo ponemos, ¿no? Para que ustedes siempre tengan presente de que se utiliza el rayo que está con la normal, que forma el rayo incidente con la normal, forma el ángulo incidente. ¿Ya? Igual, el rayo refractado se forma, el ángulo refractado se forma con el rayo refractado con la normal. ¿Ya? Entonces, por la ley de refracción, tenemos que el índice de refracción X seno de 30, ¿no es cierto? El índice de refracción del agua es 35. ¿Ok? Entonces tenemos ahí el índice de refracción es 1.5 simplemente. ¿Ya? Y esa es la respuesta. Bueno, vayamos ahora sí al siguiente. No, esta es aplicación directa, no
No hay otra cosa que dar, simplemente reemplazar el seno de 30, seno de 35 que nos da el índice de refracción del agua, que es 1.33, y nos pide el índice de refracción del medio, ¿no? Utilizando la ley de Snell, ley de refracción. ¿Ya? Y pregunta siguiente, si se utiliza una lente convergente, vamos a hablar sobre una lente convergente, con una distancia focal de 2 centímetros, para formar una imagen virtual derecha y de doble tamaño del objeto. El objeto. ¿A qué distancia de la lente debe colocarse el objeto? Entonces tenemos ahí una lente convergente, tenemos la imagen, dice, la distancia focal es 2, forma una imagen derecha, dice derecha, una imagen virtual, ojo, entonces, y derecha, ¿no es cierto? Entonces sabemos que va a ser más grande y es, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Cuando está entre el foco y el vértice, ¿no es cierto? Entonces, de la definición de aumentos de una lente, y teniendo en cuenta que el tamaño de la imagen es igual a 2 veces el tamaño del objeto, decimos que el aumento va a ser igual, 2 veces el tamaño del objeto sobre, es igual a 2, el aumento de 2. Entonces, también sabemos que el aumento podemos relacionar entre las distancias de la imagen y la distancia del objeto. Entonces decimos que la distancia del objeto es igual a menos 2 veces la distancia del objeto, ¿no? La distancia de la imagen es 2 veces la distancia del objeto. Reemplazamos en la ecuación que nosotros conocemos. Entonces, es 1 sobre, y reemplazamos, ¿no es cierto? 1 sobre menos 2 veces es eso, ¿no? Entonces, relacionamos, decimos de que 1 sobre S sub 2, ¿no es cierto?, es igual a ¿qué? A un medio. Por lo tanto, eso va a ser igual, la distancia del objeto es 1 centímetro. ¿Ya? Entonces nos pide, ¿a qué distancia de la lente debe colocarse el objeto? ¿Para qué? Para que ¿no es cierto?, nos dice que se forme una imagen derecha y de doble tamaño del objeto, ¿no? Para que se forme una imagen virtual derecha y del tamaño del objeto. Entonces, ¿cuál debe ser la distancia del objeto? 1 centímetro. Ok, concluimos rápidamente, jovencitos. Estamos ya sobre la hora, creo. Sí, nos falta nada, nos estamos pasando. Bueno, terminamos. Un objeto de 1 centímetro de altura se ubica a 15 centímetros de una lente divergente si la distancia focal es igual a 10 centímetros. Determine la altura de la imagen. Solución, tenemos una lente divergente, forma una imagen, ¿no es cierto? Entonces, ojo, para una lente con divergente siempre las imágenes son virtuales, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, tenemos ahí toda la característica, entonces decimos, por convención de signos sabemos de que el objeto siempre es positivo, la distancia del objeto es positivo, la altura de la imagen es igual, la altura del objeto es 1 centímetro, la distancia focal es negativo porque es una lente divergente, ¿no es cierto? Negativo, el radio de curvatura también es negativo, ¿no es cierto? Entonces, de la ecuación de las lentes delgadas tenemos esto, ¿no? Utilizamos la relación matemática, reemplazamos los datos y obtenemos lo siguiente, ¿no es cierto? Factorizamos el signo menos y tenemos esto. Multiplicamos la multiplicación sobre la suma. Su aritmética del desarrollo de esto, de las inversas, es igual a la proyección al producto sobre la suma. Y es igual a menos 6 centímetros, ¿no es cierto? Ahora, por definición de aumento, sabemos de que la altura es igual a menos las distancias de la imagen con respecto a la, ¿no es cierto? A esta relación conocemos. Reemplazamos. Entonces, nos piden determinar la altura de la imagen. Entonces, sabemos la altura del objeto, la distancia de la imagen y la distancia del objeto. Reemplazamos los datos obtenidos. Sería menos 6 sobre 15, ¿no es cierto? Distancia del objeto. 1 es el tamaño de la imagen, 1.
Por lo tanto, el tamaño del objeto es 1. El tamaño de la imagen es menos por menos da más 0,4 centímetros. Entonces, y esa es la respuesta. Entonces, determinada la altura de la imagen es, ¿cuánto? 0,4 centímetros. Para un espejo, para una lente divergente. Bueno, jovencito, eso es todo. Nos estamos pasando de la hora. ¿Ya? Los ejercicios propuestos son 1 de la B, 2 de la C, 3 de la A, 4 de la B, 5 de la B, 6 y 7 de la A. 4 y 5 la B, 1B, 12 A. Bueno, jovencito, eso es todo. Si hay alguna pregunta brevemente y nos vamos. ¿Me dicen? Receso, ya me dicen, que son receso, estamos en receso, ustedes me dicen, nos vamos entonces, jovencitos, si no hay preguntas, ¿ya? ¿Ok? No vamos.